Sanar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. ¿Listo? Buenas tardes a todas y a todos los que en este momento están conectados con la Filbo en este espacio tan maravilloso que la Feria Internacional del Libro de Bogotá ha abierto para que autores, escritores se junten a contar sus historias. Hoy tengo el honor de presentar un libro de Elvira Sánchez Blake. Ella es escritora, es periodista, es profesora en Estados Unidos y además es una reportera, tal vez de esos testigos que ha retratado a través de sus informes especiales, crónicas y reportajes parte de lo que fue el conflicto en Colombia. Elvira escribió un libro que se llama Suma Paz. Este libro retrata la vida y obra de Mario Calderón y Elsa Alvarado, defensores del medio ambiente. Mario Calderón era jesuita, se enamoró perdidamente de Elsa, deja el sacerdocio, se unen juntos a contar, a relatar a través de su vida una historia de amor. Y bueno, esa historia de amor y de defensa por la vida les termina costando su vida y la de el papá de Elsa, Carlos Alvarado. Y hoy estamos aquí para hablar con Elvira acerca de su libro Suma Paz, la utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, un libro bellísimo. Bienvenida, Elvira, qué placer estar con usted hoy acá. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias por esa introducción. También doy las gracias a la Feria Internacional del Libro y a la Cámara del Libro por esta invitación. Es un placer poder conversar contigo. Gracias por acceder a la invitación de este conversatorio. El placer es mío. Bueno, quisiera empezar, Elvira. Yo me leí su libro de cabo a rabo, me lo devoré, lo rayé y lo volví a rayar y me lo gocé muchísimo. Y quisiera empezar por una de las escenas finales de su libro, y es el momento en el que usted se reúne con uno de los personajes que, si usted quiere, ahorita lo menciona, con uno de los personajes de su libro en un centro comercial en Bogotá, en Unicentro. Usted se reúne con él y usted le dice: llevo 22 años esperando este momento para empezar a escribir esto. Llevo 22 años esperando a poderme reunir con usted. Quisiera empezar este conversatorio preguntándole: ¿por qué esperar 22 años para reunirse con ese personaje que, si quiere, nos puede contar quién es? ¿Y por qué escribir este libro 22 años después de lo ocurrido con Elsa Alvarado y Mario Calderón? Pues bueno, empezamos por el final, pero por el Empezamos por el principio. final. Sí. El final es la entrevista que tengo con el hijo de la pareja, Mario Calderón y Elsa Alvarado. Su nombre es Iván Calderón Alvarado, que tenía 18 meses en el momento en que sus padres fueron asesinados, y él sobrevivió. Y por supuesto, en ese momento él se convirtió en el emblema, se convirtió en un ícono, en un mito, muchas cosas, ¿no?
pero cuando yo pienso en cómo escribir esta historia, pues realmente me tomó 24 años. Ya cuando yo hablé con él era hace 2 años, entonces tomó más, 24 años. ¿Por qué? Porque cuando sucedió el hecho fue un hecho muy cercano, me tocó muy cerca. Hay muchos horrores que pasan en Colombia, muchas muertes, muchos asesinatos, masacres, todo lo que pasa en Colombia es terrible, pero cuando a uno le toca de cerca, pues es más terrible. Y este fue un hecho que nos tocó de cerca. Yo conocí a Elsa y conocí a la familia Alvarado. Entonces, por supuesto, fue algo muy cercano, pero cuando a uno le toca algo muy cercano, uno tiene que primero de cantar el hecho, dejar pasar tiempo, pero también hay que pensar en todo lo que implica, ¿no? No es tan fácil contar un asunto como este. Entonces, primero que todo, estaba la parte de seguridad. La familia no me iba a dejar acercarme a este tema cuando todavía había mucho asunto de seguridad. El crimen ha quedado impune, entonces los criminales están por ahí. Entonces, obviamente había la cuestión de proteger al hijo, primero que todo. Y segundo que todo, pues sí, había muchos cabos sueltos, no era cómo se contaba esa historia. Había mucho el aspecto de cómo tejer una narrativa alrededor de un hecho tan duro, tan sensible, sin afectar la sensibilidad de los dolientes, ¿no? Yo creo que esa era la primera pregunta narrativa. ¿Cómo se puede contar este hecho respetando la verdad, el respeto por las personas que lo sobrevivieron y el dolor tan grande, ¿no? Pero al mismo tiempo era un hecho que imponía contarlo, porque es que no es solo ese hecho, son muchos alrededor que tienen el mismo parámetro, que reúnen como las mismas circunstancias. Entonces, a medida que pasó el tiempo y que se repitieron estos hechos, porque fue un ciclo de asesinatos que llevaban como el mismo patrón, muchísimos defensores ambientales, sociales, todos estos líderes, todas estas personas que fueron cayendo bajo el mismo parámetro, bajo el mismo esquema, pues entonces cada vez que pasaba una cosa esa es como que me volvía a entrar la necesidad, cómo contar esto, cómo contar esto. Pero yo creo que tenía que pasar todo este tiempo porque primero que todo para saber, porque sí, ya se conocen algunos de los aspectos de este evento, ya hubo declaraciones, ya hubo testimonios, ya hubo procesos judiciales. Ya en 2017, cuando el crimen se fue declarado de lesa humanidad, adquirió otro matiz. Pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se radicó allá el proceso, entonces eso le daba otro um, aspecto a este tema. Y también, pues, Iván, el hijo, ya tenía mayoría de edad. Eso también nos daba más libertad porque ya yo me pude acercar a la familia nuevamente y ahí me permitieron, dijeron, adelante, ya ese es el momento. Y el propio Iván ya me dijo, adelante. El hecho de que él me permitiera, el propio hijo de ellos, y me ayudara, porque él me ayudó muchísimo. Él se Ok. metió dentro del tema, él me ayudó, él me consiguió documentos, entrevistas, contactos. Él fue el autor de la foto que tiene el libro, que es Mm. una foto de la quebrada donde se bañaban los miembros de la red de Sumapaz. Él me consiguió las fotos que están internamente en el libro de sus padres y todo. Entonces, por supuesto que eso me dio más libertad y él me dio como la confianza, lo mismo que la familia. Entonces, eso es. Elvira, hay algo que me parece a mí fascinante del libro y normalmente cuando los periodistas o escritores abordan temas relacionados con conflicto, con hechos que ocurren en el marco de la violencia, se suele recaer mucho en la reconstrucción de los hechos violentos. Muchas veces el accionar del paramilitarismo, el accionar de los grupos criminales suelen teatralizar la muerte, espectacularizar la sangre. Y muchas veces esa espectacularización de la muerte, cuando no se comprende bien por qué ocurre, es llevada a los relatos y es interpretada a través del periodismo o de la literatura, y puede llegar a ser un elemento de revictimización. Ujú. Usted en su libro logra contar
no solo, el libro no es de la muerte de Elsa y Mario, el libro es de la vida de Elsa y Mario. ¿Cómo fue Exacto. abarcar la historia sin recaer en el cliché, si así se quiere ver, de contar una historia de muerte y horror, sino desde la belleza de ellos? Yo quería recalcar la historia de ellos, la memoria de ellos, no solamente de Mario y Elsa, que son los protagonistas principales, pero también de Carlos Alvarado, aunque él no está tan sobresaliente, porque obviamente no es el personaje principal, pero él también murió, que fue el padre de Elsa. Entonces yo también lo menciono y hablo algo de él. Pero me interesaba era rescatar el legado, la memoria de ellos más que el crimen en sí, porque sí, no me siento como para escribir y para recalcar sobre el crimen en sí, sino para hablar de la memoria de ellos. Entonces, la investigación que yo realicé por más de 3 años fue con los amigos, los familiares, los colegas. Me busqué muchísimos documentos. Hay un librito que se Mm, publicó en el CINEP que se llama Mario y Elsa por siempre, que es bellísimo y que tenía una cantidad de textos y de recuerdos y de crónicas sobre ellos y también la tesis de grado de Mario Calderón, que es la mm. tesis de su doctorado en la Escuela de Altos Estudios de París. Me fue muy útil porque este es un documento casi autobiográfico de él. Y por supuesto hay muchísimos, como esto fue un recuento que hizo el CINEP de todos los mensajes y todos los artículos que aparecieron después de la muerte de ellos. O sea que yo investigué muchísimo, pero mi enfoque era en la vida, no en la muerte, aunque obviamente se relata la muerte, ¿no? Me interesaba poder contar este tema de la vida, me interesaba poder destacar los hechos que los hicieron a ellos tan memorables, me interesaba poder rescatar muchísimas de las cosas que ellos hicieron. Ellos ambos eran personas increíbles, magníficas, pero también eran unos intelectuales, eran escritores, ellos tenían una cantidad de textos que quedaron por ahí desparramados. Mario era un poeta impresionante. Entonces yo los rescato y por lo menos trato de ponerlos y yo creo que al poner los textos de ellos, los documentos, la forma como los amigos y los compañeros y las colegas y toda la gente con la que trabajaron se referían a ellos. Yo estoy haciendo un trabajo más de memoria que de destacar la parte criminal. Una de las cosas que me pareció maravillosa de la manera en la que los personajes están construidos, específicamente en cuanto a Mario en este momento, es si así se quiere, el parecido que usted logra encontrar entre Mario y Camilo Torres, que es un parecido además que él mismo construyó en sí mismo, ¿no? Que él construyó en sí mismo. ¿Cómo fue encontrar esas similitudes entre Camilo Torres y Mario, que además se decía a sí mismo, según su libro, que era un hereje? ¿Cómo fue encontrar y develar el rostro de ese personaje? Buenísima pregunta, Pablo. Lo que pasa es que al leerme la tesis de grado de Mario Calderón, me encontré con que su tesis principal era el tema del profetismo. Yo nunca había pensado sobre eso. Para mí los profetas, los de la Biblia, ya estaban, pero resulta que el profetismo es todo un concepto que tiene que ver con que es una persona que logra cautivar a toda una gama de seguidores y que su doctrina se perpetúa y continúa después de la muerte. Eso es un profeta. Y eso es lo que él analiza en su libro Camilo Torres como un cuasi profeta, no le da la total profeta, sino cuasi profeta, y él se sostiene con teorías de Max Weber y de varios pensadores y de Pierre, no sé qué, bueno, todos estos pensadores que hablan sobre el profetismo. Y él, al hacer esto, yo me doy cuenta que lo que él está haciendo es tratando de imitar la vida de Camilo Torres. En realidad es como un espejo, no necesariamente en todos los elementos, porque lo que sí tiene Mario es que él fue un pacifista total. Él jamás estuvo de acuerdo con el uso de las armas. Entonces,
hay un manifiesto que él escribió, El derecho a la herejía, y en ese derecho a la herejía está consignado totalmente su pensamiento, que también rescató ese escrito que lo define a él totalmente, el derecho a la herejía. Pero en ese, él menciona a todos estos profetas, precisamente, ¿no? Empezando por Jesús, y siguiendo con todos estos que atraviesan la historia, incluso Gandhi. Entonces, obviamente lo que él se identifica con todos estos, y una de las cosas que dice en este manifiesto es que él dice, a todos estos los mataron los ortodoxos que se creen con el derecho a hacer justicia, matando a los que piensan diferente, ¿no? Entonces, al pensar en toda esta gama de profetas, ¿no? Incluso está Gandhi, está Camilo Torres, está Biófilo Paneclasta, están todos estos, uno piensa, a todos los mataron. Y Mario dice, porque los ortodoxos creen que hacer justicia es matar a los profetas que piensan diferente. Él, en cierta forma, estaba anticipando su propia muerte, ¿no? Lo cual es aterrador, ¿no? Cuando él dice eso, ¿no? Porque uno dice, él anticipó su propia muerte. Pero en cierto modo, lo que estoy diciendo es que cuando él escribe esta tesis, también en cierta forma, él se impone como su propio carácter de profeta. Y muchos de sus amigos me dicen a mí que Mario era un profeta. Ya ni siquiera dicen cuasi profeta, sino profeta. En todo el sentido de que él dejó una acción, él dejó, él y Elsa, obviamente estoy hablando aquí de ellos dos como pareja, dejaron un legado que continúa, ¿no? Ellos fueron los que iniciaron en los años 90 junto con los miembros de la Reserva de Sumapaz, toda esta concientización ambiental, derecho a defender los recursos, defender el agua, la naturaleza, poder convivir en forma armónica con la naturaleza. Ellos influyeron en la constituyente del 91, que creó el Ministerio de Cultura, que creó varios de los institutos y organizaciones que defienden el ambiente. También influyeron, todos ellos, no le doy solamente a Mario y a Elsa, sino a los de la reserva, para que se crearan leyes de protección del medio ambiente. Bueno, era este momento que se estaba creando para defender el ambiente, pero no solo eso, él también transmitió toda una doctrina de armonía de la naturaleza con el hombre, ¿no? Que se basaba en las teorías de Spinoza, de Teilhard de Chardin, de muchísimos pensadores, pero él lo puso en práctica. O sea que, en cierto modo, él también es un profeta. Su libro también es un retrato de lo que fue durante los años 80 y 90 el surgir potente del paramilitarismo en distintas regiones de Colombia. Concretamente me refiero a cuando Mario Calderón fue sacerdote en Montería, y tuvo que salir exiliado de allí. No sé si de pronto nos pueda relatar un poco cómo fue reunir las pesquisas de lo que vivió Mario allá y de lo que usted puede comprender que fue el paramilitarismo en esa época, específicamente allí en Montería. Pues en realidad, él vivió fue en Tierra Alta, En que Tierra es Alta, de Tierra Alta. el punto crucial, neurálgico del paramilitarismo, donde estaban los Castaños, donde nacieron toda esta organización. Lo que pasó, esto me lo relataron los jesuitas, en realidad, los padres jesuitas que trabajaron con él y que conocieron más de cerca esa época de él. Entonces, él estuvo en Tierra Alta, como delegado obviamente por la Compañía de Jesús, como uno de los que trabajaban allá con la Compañía de Jesús, con los campesinos y con las obras sociales que hace obviamente los jesuitas en esa zona. Pero él se encontró con que precisamente este era un momento crítico en el que se enfrentaban las guerrillas que extorsionaban, que secuestraban a los ganaderos, todo esto, y los paramilitares que estaban empezando a hacer sus bloques y sus grupos armados, que totalmente de una forma ilegal, y que amenazaban a todo el mundo. Y que obviamente lo interesante es que ellos no se enfrentaban con la guerrilla directamente, sino con los campesinos, con los indígenas, con todos los inocentes, los que tuvieran tierras. Pero lo más importante ahí es que se construían en ese momento las represas de Urrá 1 y Urrá 2.
Y Mario se vio con todo lo que suponía esto. La construcción de estas represas consideraba, o sea, incluía el desvío de los ríos Sinú y San Jorge, que era una cosa terrible sobre todo para los indígenas en Veracatía, que ellos sustentan su vida, su visión del mundo, su cosmogonía, su supervivencia alrededor de los ríos, y ellos tienen toda su cultura centrada en los ríos. Y resulta que al desviar los ríos y al cambiar el ecosistema, esto cambiaba totalmente todo para ellos y además los desplazaban de su zona. Les decían que les iban a construir una casita aquí y allá, pero resulta que para ellos eso no era tener el acceso al río, era todo. Y Mario empezó a luchar y empezó a denunciar y empezó a escribir en contra de las represas de Urrá y por supuesto se metió en problemas. Tuvo que salir de Tierra Alta el día que mataron al compañero, al párroco de la iglesia de Tierra Alta, Sergio Restrepo Jaramillo, y a él también lo iban a matar. O sea, él estaba en la mira ya de los Castaños, lo iban a matar. A él lo metieron en un avión y lo despacharon para Bogotá. Esa experiencia lo marcó terriblemente. Él llegó desilusionado de todo porque obviamente todo lo que él creía o que pensaba que podía hacer por la gente, por los indígenas, por las causas sociales que él defendía, se dio cuenta que no podía luchar contra ese sistema. Y los paramilitares cada vez adquirían más y más poder y tenían todo el apoyo, ya sabemos de quién. Entonces, no, era una lucha completamente sorda. Eso fue lo que pasó. Hay algo que me parece bellísimo y es la manera en la que usted logra captar y construir el perfil de quien fue Elsa, ¿no? Ese personaje femenino casi que llevado al extremo, pero también en un cataclismo de locura y absolutamente hereje, si así se quiere también. ¿Cómo fue ahondar en la vida de ella y construir el alma, la vida, la imagen de ella? ¿Cómo fue la construcción de Elsa? Pues mira, a Elsa la conocí un poco, por eso, y hay muchas cosas en las que tenía como ciertos puntos de identificación. Ambas somos comunicadoras sociales, ambas crecimos como en la misma época, el mismo ambiente, muchos de los retos que teníamos eran parecidos. Entonces, por supuesto que a mí fue como fue, ese personaje a mí me posesionó, o sea, se tomó posesión de mí. Yo, a través de lo que cuentan, sobre todo sus amigos, ella tenía unos amigos que la adoraban, los amigos de la universidad, los hiperojópicos, que eran personas extraordinarias, que todos ellos me contaron la historia de Elsa, me hablaron de ella con un fervor, con una emoción, con unas lágrimas, porque ellos no dejan de llorarla. Lo mismo que las personas cercanas a ella en su trabajo, cuando ya trabajaron en el CINEP, ella como que traía alegría a todo el mundo, en la parte donde ella se paraba, como que irradiaba un aura. Hay una frase de alguien que me dijo que ella parecía caminar con un reflector, como con un reflector posado en ella. Ella caminaba y como que todo irradiaba. Además, como que era bellísima, era una persona alta, con una cara bellísima, con una sonrisa como la de Julia Roberts. O sea, como que era algo que impactaba, que no pasaba desapercibida por nadie. Entonces, como que todo esto me llevó a mí, obviamente, a tratar de exaltar esta figura que traía alegría, que siempre vivía de la carcajada. Parece que ella era una gocetas, me dice una de las personas que me la describió. Me dijo, era una gocetas, a todo le encontraba la carcajada, el chiste, la fiesta, que donde ella llegaba, cantaba, bailaba, se disfrazaba. O sea, era como que algo, el alma de las fiestas, el alma, pero al mismo tiempo, y ese es el otro lado, era muy rigurosa como profesional, una persona muy intelectual, muy culta, muy dedicada, o sea, cuando hacía algo profesional lo hacía perfecto, muy exigente. Ella, en ese sentido, como que le decían mi sargento, porque era muy exigente. Entonces tenía esas dos fases que la hacían una persona maravillosa. Entonces, eso es lo que trato de describir, ojalá lo haya logrado. Cuando comienza usted a construir la historia de los dos personajes, cuando ya se encuentran y se cruzan sus vidas, ¿cómo logra construir esta historia de amor
porque es una historia de amor también. Entonces, ¿cómo es Una la historia de amor. construcción de esta historia de amor? Yo quería que la historia se leyera como una historia de amor. O sea, si tú me preguntas de qué es tu mapa, yo te digo, es una historia de amor. Y quiero que se lea como una historia de amor. Pero no solamente de amor entre ellos, sino de amor de todo lo que ellos construyeron. Entonces, amor entre ellos, amor a la naturaleza, amor a la vida, amor a las causas sociales, amor a las comunidades donde ellos trabajaron, amor por todos estos proyectos que realizaron, porque es que realizaron demasiados proyectos. Es que yo me pongo a enumerar y no termino nunca. O sea, el libro a veces parecía como que era fantasía, porque cómo puede ser que dos personas trabajaran en tantas cosas y estuvieran metidos en tanto, y cómo era posible, a qué horas tenían una vida, ¿no? Pero pareciera que fuera así, pero así era. Mario trabajaba en Sumapaz, en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, en el CINEP, con los barrios de Simón Bolívar y el barrios del sur de Bogotá, defendía todas las arroyos que todavía surtían Bogotá hace 30 años, ya no. Él peleaba con las constructoras porque devastaban la naturaleza y arrasaban con las montañas. Todo eso hacía él. Y lo mismo Elsa. Elsa trabajaba en el CINEP, en el Ministerio de Comunicaciones, en el externado daba clases y cuando tenía tiempo libre trabajaba con las madres comunitarias haciendo programas de radio. O sea, yo digo, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas hacían todo esto? Pero así era. Entonces, por eso yo sí quería resaltar la historia de ellos como pareja y también la historia de las cosas que hacían. Pero lo que tú dices es cierto, ellos tienen una historia muy interesante. Si tú lo ves desde el punto de vista novelesco, digamos, ella estaba casada, separada de su marido, él era un jesuita, se salió de la iglesia y ellos se conocen, pero obviamente al principio tienen todo que los separan, absolutamente tienen toda la adversidad y se van metiendo y se van conociendo y se van uniendo y van superando todos estos escollos y se convierten en esta pareja que todo el mundo, y esto no es exageración, de verdad, era como que tenían un aura alrededor de ellos, como que irradiaban algo luminoso, como que a su paso todo como que dejaba de ser. Entonces todo el mundo los describe como una pareja modelo pues quisiera pensar que son así. ¿Y cómo hacer para no caer en en convertirlos en un mito, digamos, en jugar entre lo humano y la leyenda, ¿cierto? Que no, en no idealizarlos tampoco, pero que sigan conservando su estatus de encanto. ¿Cómo hacer eso? Pues que es que todo eso era un reto, pero al poner yo en una de las cosas que la novela, esta es una crónica literaria, es crónica en el sentido de que recoge todos los hechos y trata de mantenerlos como fueron y trata de respetar la verdad narrativa, la verdad histórica, pero al mismo tiempo me doy licencias literarias en las que obviamente describo los ambientes, el clima y le doy una ambientación, reconstruyo diálogos, pensamientos, momentos, pero tratando de respetar siempre esta verdad histórica, ¿no? Entonces, pues el gran reto era, la otra cosa, era darle la voz a los que me contaron la historia. Entonces, en ese sentido, esta es una crónica a muchas voces, es una heteroglosia, una multiplicidad de voces. Entonces yo no digo ellos eran una pareja perfecta, yo lo dejo en las voces de quienes lo conocieron. Entonces yo reconstruyo las personas que dicen, hay una persona que dice en un momento dado, ellos fueron felices en demasía. Eso lo dejo en la voz de esta mujer, Marisol, que me los describe así. Entonces yo trato de que sean los amigos, los colegas, los conocidos los que los describan para mantener esa verdad narrativa. Para allá iba y era hay algo muy interesante que a mí me llamó muchísimo la atención y es la manera en la que se juega, creo yo, con ciertas licencias literarias, Ujú. porque hay muchas imágenes cuando ellos están solos, absolutamente solos, y Ujú. usted logra recrear de pronto pensamientos, incluso hechos, actitudes, comportamientos, hábitos de ellos. ¿Cómo usted logra construir eso? ¿A partir de qué y cuál es el punto de referencia para construir, por ejemplo, Elsa llega a su oficina, se sienta, se pone los brazos en la parte de atrás de la cabeza, se recuesta y suena el teléfono? ¿Cómo construir eso?
¿Cómo logró construir esas escenas? Pues yo creo que el punto ahí fue encontrar la voz narrativa desde la crónica literaria. La crónica literaria permite mezclar los hechos reales con un tinte de ficción. Entonces, obviamente, yo le doy ese tinte de ficción. Ellos estaban amenazados, por ejemplo. Entonces, hay muchos de los testimonios que yo recogí me hablan de las amenazas que ellos tenían, pero nadie me dice específicamente así fue. Pero sí me decían, por ejemplo, ellos recibían llamadas y colgaban. Ellos les pasaban, o sea, pasaban carros y motos alrededor de su casa y miraban para allá, se quedaban mirándolos, los perseguían, o sea, había cosas así. Entonces, yo no sé exactamente cuándo ocurrió eso, no sé cuándo hubo una llamada, no sé cuándo, ese tipo de cosas no, pero al recrear un momento como que Elsa llegó a su oficina, se recostó contra la silla, miró a los estudiantes que subían por las mismas gradas por donde ella había subido hace 10 años y que sonó el teléfono y al responder no había nadie, entonces ella siente otra vez el corrientazo de que esto qué es, por qué está pasando esto y es otra vez la amenaza, ¿no? Entonces no es exactamente que pasara así, pero sí recrea una de las cosas que me contaron. Y obviamente mantiene la ambientación de que sí había una amenaza, y la amenaza sí la había, eso sí. Y la gente tenía mucho miedo de, cuando los entrevistaba, no me querían decir que ellos sabían que estaban amenazados, porque al decirlo era como constatar algo que era como si ellos no hubieran hecho lo necesario por ponerse a salvo. Pero es que ¿quién hace lo necesario para ponerse a salvo? Si es que no hay forma de ponerse a salvo. Cuando a ti te tienen en la mira, te tienen en la mira. Eso es terrible. En todo caso, sí, hay una mezcla de lo literario, de lo periodístico. Yo creo que yo miré muchos ejemplos y modelos de lo que es una crónica literaria, empezando por Truman Capote, por Germán Castro Caicedo, por Gabriel García Márquez con su crónica de una muerte anunciada. Ese tipo de crónicas te dan la posibilidad de recrear ambientes, de recrear diálogos, de hechos, con un tinte literario y ficcionalizado, pero respetando los hechos principales. Entonces, por ejemplo, el momento en que los paran en el retén, que es lo que marca el momento de la amenaza principal, que es cuando ellos ya quedan alertados. Yo no sabía que estaba lloviendo, yo no sabía cómo fue el Mm, diálogo con el teniente, solo sé que les pidieron los papeles y que los bajaron del carro y que él le pidieron la dirección. Le pidieron la dirección, ese es el punto principal ahí. Entonces, no sé, pero al recrearlo como que estaba lloviendo y que caía una tormenta terrible y que Mario salió y dijo, se me fueron las luces, pues obviamente todo eso es aproximarse a lo que pudo haber ocurrido. Pero lo que sí es verdad es que él cuando regresó a Bogotá llamó a Javier Giraldo y le dijo, se me fueron las luces, le di la dirección a los militares en el retén. Y ahí o sea que siempre hay una parte que sí es y la ambientación. Entonces, yo creo que estoy contando una verdad narrativa con un poco de ambientación. Hay algo bellísimo en el libro que son los epígrafes. Ujú. Cada comienzo de cada capítulo hay epígrafes que son narraciones de Elsa, pequeñas frases de Mario, narraciones, casi todas son de ellos. Y si me permite, Elvira, voy a leerle una que Claro. es mi Por- favorita. Y dice, ella apareció en un palmar a la hora de las garzas, en medio de una ceiba y un camajón. La ceiba no era la más alta, pero sí tenía uno de los troncos más torneados de aquella colina. Aunque no miraba al camajón, ni al horizonte, ni a nada, su ramaje era capaz de proporcionar frescura. En cambio, el camajón mantenía atentos sus grandes ojos. De noche se parecía a los árboles estandartes de los cuentos de hadas, a pesar de la apariencia ordinaria de su corteza. El camajón guardaba en su centro un corazón tierno, de sabor dulce. Por eso la palmera le tuvo siempre un afecto muy hondo. ¿De dónde salieron todos estos epígrafes? ¿Y Ya te por qué? dije, este libro tenía una cantidad de escritos de Mario. Este libro lo editó Camilo Borrero y Ya. él fue muy generoso, él fue un compañero del CINEP
de Mario y Elsa, él fue muy generoso y me dijo, haz lo que quieras, reproduce los textos que quieras. Y de verdad, yo me tomé la libertad de reproducir varios textos. Obviamente yo le doy el crédito en la bibliografía, pero estaba aquí. Entonces él tiene una sección en este libro que dice, creo que es la parte literaria o una cosa así, porque tiene varias secciones. Y entonces yo agarré estos textos y fue como que les quise dar vida. No, son tan lindos, son tan bellos, que quise darle la vida. Y la historia de, este es un cuento que aparece aquí, de los cuentos que escribió Mario, y entonces lo que yo hice fue cortarlo y la parte donde yo menciono la relación entre Mario y Elsa, cómo se conocieron, cómo se encontraron, cómo estuvieron juntos y cómo murieron juntos, pues lo pongo ese texto. Entonces ese es como un subtexto para hablar de la relación de ellos. Así fue como lo encontré y así fue como lo utilicé. Y también hay varios textos en que Mario se refiere a la cosmogonía nativa de los muiscas y de los ancestros. Entonces él es muy de los ancestros, de los rituales, de la cosmovisión amerindia. Y entonces yo también recogí el bachué, por ejemplo, él hablaba mucho de bachué. Bachué es el marco narrativo que está dentro de los elementos, ¿no? Porque la historia tiene 4 secciones que están marcadas por agua, tierra, fuego y aire. Y ahí yo le pongo algunos de estos textos que encontré que tenían que ver con esta cosmovisión amerindia que Mario rescata y que escribe aquí, aunque no estoy, o sea, puede ser que estos textos él los haya recogido de alguna parte, pero aquí aparecen como textos suyos. Entonces, Hay algo que queda en el aire y que uno siente, y es que por parte de la autora está la intención de reivindicar los nombres de Mario y de Elsa. Y eso uno lo podría comprender desde el punto de vista de que 24 años después de su asesinato, muchos todavía dicen, bueno, por algo sería que los mataron, lo cual es absolutamente cruel y deja entrever un poco la crueldad y la insensibilidad de parte pues, del núcleo social colombiano y de quienes los conocieron además. ¿Por qué esa fue una de las intenciones de pronto del libro, reivindicar el nombre de Mario y de Elsa? sí, sí, porque dentro de ciertos círculos se sigue pensando que ellos estaban asociados con la guerrilla o con algo así un poco oscuro. Tú sabes que en Sumapaz, donde ellos tenían su proyecto de la reserva de Suma Paz, como se llama el libro, ellos pues trabajaban con los campesinos, con la gente, con las asociaciones, con todos estos centros comunitarios, organizaciones. Y el hecho de que tú trabajes con campesinos ya te marca. Tú eres un guerrillero, o sea, tú no puedes hablar ni de campesinos ni de indígenas, sino eres un guerrillero. Por eso matan a los líderes sociales en el país, por eso es terrible. Entonces, esa asociación que se hizo con que ellos trabajaban con la guerrilla los marcó y es un estigma que todavía está presente. Hay mucha gente que cree que ellos por algo sería, ese por algo sería horroroso que circula entre ciertos sectores de la población, es algo que hay que desmontar totalmente. Entonces yo creo que también hubo esa intención. Ellos no tenían ningún nexo ni con la guerrilla, ni con ningún grupo armado, ni con los de derecha, ni izquierda, ni nada. Ellos trabajaban por el bien social, por la naturaleza, por la gente, por las causas sociales y no tenían absolutamente ningún nexo con nadie de esos sectores. Eso lo quiero dejar muy claro. Preguntan en la página que si usted cree que para la familia a Calderón Alvarado el libro se convierte en una especie de sanación, en una especie de bálsamo. Yo creo que se lo tendrían que preguntar a ellos. No sé, no lo puedo contestar, pero yo creo que ellos lo han recibido muy bien. Eso es una satisfacción para mí. La familia inmediata de Mario y Elsa, bueno, de Elsa sobre todo, los de Mario yo no he podido tener tanto contacto, pero de Elsa, el hijo, la hermana que crió al hijo, que también se cuenta esa historia, los parientes más próximos, todos me han ayudado y todos han acogido el libro. Ya saber exactamente cómo lo ven ellos, no sé, pero creo Ok. que el hecho de que lo reconozcan, de que lo aprueben, de que estén
de que se hayan sentido contentos con el resultado final, eso para mí es una satisfacción. De todos los personajes con los que usted habló, ¿cuál fue el personaje que más le conmovió o que más trabajo le costó convencer para que conversara con usted? Uy, qué buena pregunta. Pues yo no sé si trabajo, porque en realidad no tuve tanta, o sea, la gente en realidad me respondió bastante bien. Una vez, eso era como una bola de nieve. Una vez que conocí a alguien, esta me daba otro dato, otro dato, otro dato, y como que se iba, ¿no? Iban empezando como a abrirse, ¿no? Entonces yo creo que había esa, y el hecho de que la familia me hubiera abierto las puertas y que los amigos, ¿no? Entonces, eso me iba abriendo más y más y más credibilidad. No fue porque fuera difícil, pero conseguir a Iván para mí fue una gran satisfacción. Que Iván se... Porque si él no hubiera querido, si él me hubiera dicho no, esto no hubiera salido, porque definitivamente él era la persona principal, obviamente, el hijo de ellos, y yo estuve todo el tiempo en contacto con él y siempre le estuve mostrando, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy escribiendo, mira, es para que él estuviera de acuerdo. O sea, para mí sí significaba mucho que él estuviera de acuerdo. Y también significaba mucho que él hiciera parte del libro como personaje. Entonces, creo que él fue lo que más, la mayor satisfacción. Y también, bueno, Francisco de Rux, que escribió el prólogo. Creo que él sí fue difícil de conseguir, bastante difícil porque él sí que vive ocupado y tiene a cargo, yo creo que la misión más importante en este momento en Colombia. Así que el hecho de que se haya tomado el tiempo de escribir el prólogo, pero él conoció a Mario, lo conoció mucho, eran muy amigos, entonces obvio que, que fue pues importante tener su voz en el libro. En cuanto a lo que me mencionaba ahorita de Iván Elvira, ¿cómo es de alguna manera quitarle ese INRI del niño que sobrevivió, ¿no? A Iván, digamos, o no sé si el INRI, pero sí un poco como ese sello que de alguna manera el asesinato de Elsa y de Mario le calcó a él en la vida. Y creo que eso es algo que él lo deja muy claro en el libro y es, él quiere tener una vida, digamos, construir un nombre gracias a lo que es él, a su espíritu, a sus ganas de vivir y no por lo que ocurrió con sus papás. ¿Cómo Sí. fue eso? ¿Cómo fue ese trabajo con él de desmitificarlo de alguna manera, si así se quiere? Pues bueno, primero que todo, el primer mito que hubo que desmontar es que él no es el niño del closet, porque él creció con el mito de que su mamá lo metió en el closet para impedir que lo mataran. Eso no fue así. Y es lo primero que él me dijo, dile a todos que yo no soy el niño del closet, porque es terrible crecer con el mito, con el estigma de que cuando te conocen, ah, tú eres el niño del closet, ¿te imaginas? Terrible. Claro. Y eso no es verdad. Él no estaba en ningún closet y eso fue como que fue como un mecanismo mediático. Era muy mediático decir que la mamá lo había escondido en el closet, ¿no? Pero no, Claro. no fue verdad. Y lo que sí supe o salió a la luz es que el sicario que los mató, el sicario, uno de los sicarios, dijo, yo no fui capaz de matar al niño. Eso, eso para mí fue más importante, pero a ese sicario lo mataron, entonces no quedó constancia de que él hubiera dicho eso. Pero eso me parece a mí más verdadero, digamos, o más importante. Pero el hecho de que Iván ahora ya tiene más claro su ser en el mundo y él dice, yo no quiero ser reconocido solo como una víctima, sino como una víctima empoderado con una agenda real. Y él sí tiene una agenda con respecto a retomar algunas de las cosas de lo que hicieron sus padres, la misión que tiene que ver con Sumapaz, con el trabajo ambiental, con todo eso, pero tener también sus propios derroteros y sus propios proyectos, ¿no? No necesariamente aliados a los de sus padres, sino de los propios. Y él es un muchacho muy estructurado, es un muchacho independiente, maduro, ha crecido pues alimentado por muchas, digamos, por su familia, por su intelectualidad, es muy intelectual, muy lector, muy todo. Entonces, pues ahí va. Yo creo que él tiene un gran camino por delante. Yo creo que él no tiene por qué sentirse atado a este mito. Yo creo que lo está trabajando para no seguir, no estar atado a eso.
En el libro se reconstruyen muchas atmósferas del páramo del Sumapaz. ¿Usted visitó el Sumapaz? ¿Estuvo allí? Yo creo que yo he estado cuando era más joven y cuando vivía en Colombia, pero recientemente no. Lo que sí se fue, digamos, ver muchísimo de lo que hay, de lo que han escrito los de Sumapaz, documentarme muchísimo. Y claro, yo en algún momento sí estuve en el páramo y me acuerdo de ese frío, ese viento helado, me acuerdo de esa humedad, me acuerdo de pues toda esa humedad que queda en las hojas por las mañanas, hay una humedad lindis, esas gotas de rocío. Bueno, eso, digamos, traté de representarlo, ¿no? Pero no, realmente mis descripciones no son de una experiencia inmediata, no puedo decir eso. Traté de reconstruirlo lo mejor que pude. Me hubiera encantado. De hecho, tuve una oportunidad de haber podido ir cuando estaba haciendo la investigación, pero se cayó al final por cuestiones de seguridad. No era muy seguro. Ok. En este momento, Elvira, voy a hacerle una pregunta respecto a tal vez uno de los temas, a una de las partes del libro que más impacta tal vez desde lo emocional y es el tema del asesinato de Elsa, Mario y Don Carlos. Eh, ¿Cómo fue reconstruir desde lo narrativo, sin revictimizar, sin caer en lo tendencioso, en lo amarillista, en regodearse en ese dolor absurdo, construir esa escena de una manera limpia ¿cierto? Y honesta, digamos. Pues yo lo primero era, como narradora, establecer una distancia. Yo no me meto en la escena del crimen. Yo lo cuento desde la distancia, desde afuera, desde lo que se escuchó, desde lo que dijeron los diarios. Yo miré todos los diarios de esa época, revisé todo y lo que hice fue como reconstruir la historia desde la parte periodística. Ahí el texto se vuelve periodístico Mm. totalmente. Yo recuento lo que dijeron los diarios, no me meto en la escena, aunque mucha gente me contó cómo fue la escena, no la quise reconstruir, no me metí en eso, porque por respeto, porque no quería, porque no era la intención destacar el aspecto sangriento, criminal, no, sino más bien de lo que se vio desde lejos, desde afuera. Y después lo que me contaron cada uno de de las personas que entrevisté, cuándo supo y cómo supo sobre esa noticia. Entonces, al hablar de las reacciones y de cómo lo supo cada uno, fue también una reconstrucción que me pareció importante porque era ver la reacción de la gente, cómo se enteraron de este hecho tan espantoso y cómo repercutió en sus vidas. Entonces ahí ese es un segmento que se llama Cuando me lo contaron, un poco aludiendo al poema de Becker, ¿no? Cuando me lo contaron sentí una hoja de acero en mis entrañas. Entonces es esa alusión como que queda, porque todos, las personas que entrevisté hasta la fecha todavía los lloran. Mucha gente se desgarraron contándome la historia. Hay algo que es tal vez lo más admirable para mí del libro, tal vez, y es la manera en la que usted retrata la lucha de amor de Elsa Alvarado. Y es una lucha constante de amor por construir un proyecto de vida con Mario, de amor por Iván, de amor por Mario, de amor por su trabajo. Es una lucha, era una guerrera de amor verdadero. Entonces, ¿cómo fue de pronto encontrarle ese matiz a ella? Y encontrar además que ella en su intimidad luchaba con muchos procesos profundos, ¿no? Pues, el proceso con Mario cuando él se sale del sacerdocio, luchar con el qué dirán, ¿no? ¿Cómo fue un poco retratar esa lucha de amor Wow, me de- llama la atención que lo veas como una lucha. Yo la veo a ella como una persona muy fuerte, muy segura, muy sólida. Parece que ella cuando quería algo lo quería de verdad. O sea, no se limitaba, no se paraba en, digamos, en que, ay, qué van a decir o qué van a pasar, o qué va a pasar, o no, ella se lanzaba de una. Entonces yo creo que en ese sentido, más que lucha, lo que ella sentía era una seguridad, o era una persona muy sólida, en confianza consigo misma,
Ella no se dejaba amedrentar por prejuicios, a pesar de que vivió y creció en un ambiente bastante tradicional y conservador, pero creo que ella tenía como muy sólidos sus derroteros y su independencia, ¿no? De independencia de prejuicios, de lineamientos, de ser como tenía que ser, porque, pues sí, obviamente crecer en un ambiente de la sociedad bogotana como la que ella creció, pues sí, te impone lineamientos y prejuicios, pero creo que ella lo superó de una forma muy tranquila, ¿no? Ella no creo que es que se haya peleado con la familia para casarse con una escura, ¿no? Ella lo hizo, punto. Yo me voy con mi cura y hizo que la familia lo aceptara y la familia lo aceptó. O sea que eso es increíble realmente. Siento que es algo increíble que ella haya logrado eso. Y creo que logró todo. Ella quería tener un hijo y lo tuvo. Ella quería trabajar en lo que trabajaba y lo hacía. Yo creo que es que era más su temperamento. Eh, pero bueno, me agrada que lo veas así. Espero que eso se transmita como lucha y como poder desde el parte de ella, ¿no? Que era una mujer muy sólida, muy bien estructurada. Y creo que eso es lo que trato de transmitir. Para usted, el mayor de los logros que lograron juntos, Elsa y Mario, ¿cuál fue? Uh, eh, Buena pregunta. Yo creo que fue construir esa unión entre los dos que les permitió a la gente alrededor de ellos creer en los proyectos que ellos lideraban o que ellos tenían, porque creo que ellos aglutinaban a la gente alrededor. Por eso ellos, cuando las personas me dicen es que tenían como un aura a su alrededor, como un magnetismo. Entonces creo que ellos convocaban con su personalidad, con sus proyectos, con la forma como se entendían, como armonizaban. A mucha gente habla de las cenas en la casa Calderón Alvarado, como que eso eran estas reuniones donde Mm. había vino y quesos y rumba, pero más que todo un debate intelectual, una discusión de ejercicio mental de las realidades, como que ellos debatían mucho, hablaban, discurrían, así habían todo esto. Yo me imagino estas reuniones como algo extraordinario, donde uno podía exponer todas sus ideas de una manera abierta, sencilla. Y hay una frase que a mí me impresiona mucho, que la dice Ángela Sánchez, una de las compañeras amigas de Elsa, que dice que Mario repartía consejos de refinada erudición en lenguaje sencillo. Entonces, una persona con la que se podía hablar de una forma muy natural, pero en el fondo te estaba dando toda su visión con una erudición, porque el tipo era demasiado culto y demasiado inteligente, ¿no? Entonces, esa frase para mí resume lo que era él. Ya. ¿Y en qué frase resumirías lo que era Elsa? Yo creo que en el artículo que ella escribió que se llama La espiral de silencios, ella creo que tiene una frase que dice, porque Colombia no podrá sucumbir en la espiral del silencio. Creo que es la frase con la que termina ese artículo. A mí me impresionó tanto, que mi primera novela se llama Espiral de Silencios, porque creo que reúne todo esta visión del conflicto en Colombia. Y Ok, esa frase me impresionó mucho. ok. El legado que ellos, primero, antes que nada, ya nos queda poco tiempo y preguntarle primero qué perdió Colombia con el asesinato de Elsa, Mario y Carlos. Pues yo creo que lo que pierde con cada asesinato, porque no solamente ellos, es la posibilidad de cambiar y transformar las estructuras que nos rigen y que nos tienen estancados y que nos siguen polarizando y que nos siguen destruyendo. Y no solamente es ellos, yo creo que todos los grandes personajes que han muerto y que yo menciono también en mi libro, hay grandes personajes que murieron bajo el mismo esquema criminal. Y estoy hablando de Eduardo Umaña Mendoza, de Jesús del Valle, de Héctor Abad Gómez, de Jaime Garzón, de los líderes que mueren cada día en Colombia y que ¿qué pasa? Nada, y que todo continúa en la impunidad. Yo creo que Colombia ha perdido muchísimo con cada uno de ellos, no solamente con Mario y Elsa, pero sí la posibilidad, hay una frase ahí también que es la posibilidad de una utopía posible,
la utopía posible de la que se habla. Uno de los que habla de esto es Arturo Guerrero, que fue el que convocó a una utopía posible. Yo creo que eso es lo que pierde Colombia con cada uno de estos. Pero yo no quería terminar esta entrevista sin dar también a las personas que nos están escuchando que Pablo Navarrete, que muchas gracias por esta entrevista, él también es escritor, periodista, y está a punto de publicar un libro. Cuéntanos un momentico, 2 minutos sobre tu libro. Ay, qué vergüenza, ¿no? Pues, pero bueno, rápidamente para terminar con Elvira, pues mi libro será acerca de la historia de Nina Pizarro, la hermana de Carlos Pizarro. Este libro que se llama Nina Pizarro, la Pirata Blanca, retrata su historia de amor, su historia eterna de amor en los montes de Boyacá, que durante sus últimos 30 años de vida lúcida dedicó al trabajo con las mujeres y con el café, de la mano de su última pareja, que es Rafael Rojas, un militar, ex militar Ex retirado. militar. Ella ex guerrillera del M-19, él ex militar, y es una historia hermosa, de verdad que bueno. Sale dentro de 8 días, lo tienen que leer, pero Elvira, gracias por esta mención, pero quisiera terminar preguntándole algo, y es, el legado que dejan a Colombia Elsa y Mario, ¿cuál fue? El amor, yo creo. El gran amor que se tuvieron y que, como dije, siguen teniendo, no solamente entre ellos, sino por el ambiente, por la defensa de los recursos naturales, de los sistemas ecológicos, de defender el agua, de defender el ambiente, los recursos, la vida, la vida. Ok. Eso ¿Y creo que es el legado que ellos nos dejaron. cree Y que ojalá la paz, si es que alguna vez llega. y la lucha de ellos, las batallas de ellos, han valido la pena, Elvira? Yo creo que sí, siguen valiendo la pena, muchísimo. Bueno. Elvira, muchísimas gracias por este rato, de verdad que ha sido una delicia y una maravilla conversar con usted y ojalá todas y todos se puedan leer Sumapaz, que de verdad es un libro bellísimo, un homenaje póstumo a la memoria de Elsa, Mario y Carlos Alvarado, de verdad que sí, léanselo, un libro bellísimo. Muchas gracias a la Filbo por invitarnos a este espacio tan bonito. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo.